Recientemente tuve la oportunidad de leer, me topé con un estudio que se realizara en el 2009 y lo publicara la BBC de Londres. Un estudio que realizaron unos científicos alemanes en el año 2009 y que consistía en 70 recién nacidos a quienes ellos investigaron el llanto de estos recién nacidos. Estos alemanes, científicos alemanes, agarraron cerca de 70 niños procedientes de Francia y Alemania. Y luego de escuchar por un tiempo el llanto de estos 70 niños, ellos descubrieron algo súper interesante, fascinante. Y es algo que probablemente usted dirá, bueno, eso yo lo sabía, pero déjeme decirle alguna cosa que probablemente a mí en lo personal me llamaron la atención. Realmente nosotros escuchamos a los niños llorando y escuchamos el mismo llanto. Sin embargo, estos científicos descubrieron que cada recién nacido tiene su propia melodía de llanto. Cada recién nacido tiene un patrón específico de sonidos que es único para su llanto. Y usted dirá, wow, eso no es tan revelador, pero mire lo que ellos descubrieron. Y es que estos recién nacidos hacen coincidir su llanto con los sonidos y las entonaciones de la voz de la madre. En otras palabras, en la medida en que ellos escuchaban el llanto y el patrón de llanto de estos niños, ellos también pudieron ver que los niños estaban tratando de imitar las entonaciones del llanto de la madre. Es por eso que una madre, dicen estos científicos, puede identificar el sonido del llanto de su niño por encima del llanto de cualquier otro niño. Podemos tener a varios, 5 de nuestros niños recién nacidos en el nursery. Y usted puede estar seguro que la madre sabe cuándo es su hijo el que está llorando y no otro. Y no sé si a usted le parece fascinante, pero a mí eso me suena familiar a lo que sucede con nosotros como hijos de Dios. Cómo nuestro llanto es distintivo y cómo este llanto tiene un patrón particular que hace que Dios escuche el llanto, el Abba Padre de sus hijos. Ese grito único de los hijos de Dios. Y ese llanto de Abba Padre del cual vamos a estar hablando hoy es el llanto que nos llegó gracias a la obra de Cristo, el Evangelio. Antes éramos enemigos, esclavos, y ahora somos sus hijos por medio de la adopción. Y como vamos a ver, Dios envía su Espíritu a nuestros corazones, y es por esto que podemos clamar, Abba Padre, Abba Padre. Déjeme decirle que eso es un grito único, es un grito que solo le pertenece a los hijos de Dios, y que nos hace clamar a Dios como nuestro Padre. Dios nos llamó de la esclavitud a ser sus hijos y nos ha adoptado. Y ese es el título del sermón, el Evangelio, de esclavos a hijos, de esclavos a hijos. Y hemos visto en Gálatas en el capítulo 3 cómo Pablo mostró y nos viene argumentando usando figuras importantes del Antiguo Testamento, a Abraham, a Moisés. Ha venido usando estas figuras importantes para conectarla con Cristo y con su obra. Y como hemos visto en el capítulo 3 que él dijo que en Abraham, la descendencia, Cristo, iba a ser bendita a todas las naciones de la tierra. Y ahora Pablo viene con esta secuencia de pensamientos y de argumentos para dejarnos saber claramente que éramos esclavos, éramos enemigos, ahora somos sus hijos. Ahora somos sus hijos, la mejor noticia que puede recibir una persona. Por lo tanto, a la luz del texto de hoy que leyó nuestro querido hermano Benito, nosotros queremos poner en el corazón delante de todos nosotros esta idea, y es que Dios envió a su Hijo para librarnos de la esclavitud y adoptarnos de una manera que vivamos en una íntima relación como hijos y herederos, no esclavos. Lo voy a repetir. Dios envió a su Hijo para librarnos de la esclavitud
y adoptarnos de una manera que vivamos en una íntima relación como hijos y herederos, no como esclavos. Que vivamos en una íntima relación como hijos y herederos, no como esclavos. Yo quiero también que mientras naveguemos por el texto, usted observe, porque de eso se trata, de que vengamos junto a las Escrituras y observemos, usted observe cómo Dios actúa de manera trinitaria. Yo quiero que usted observe cómo el Padre envía el Hijo, el Espíritu del Hijo, cómo está presente justamente para estampar en nuestros corazones esta verdad de que ya no somos esclavos, que estamos bajo el ayo, el guía. No. Sino que ahora somos sus hijos y como hijos somos herederos. Y yo no sé si nosotros entenderemos en esta tierra la magnitud de lo que Pablo está diciendo aquí, pero es mi oración que hoy Dios estampe esa verdad en nuestros corazones. Es mi oración que Dios estampe esa verdad en nuestros ojos y que nuestros corazones sean moldeados a la luz de lo que Dios está diciendo en su palabra que nosotros somos. Es ese evangelio, esa buena noticia que nos dice éramos esclavos y ahora somos sus hijos. La pregunta es, ¿qué hago con la buena noticia? ¿Sí o no? Porque no es un tema de información ahora, es un tema también de respuesta. ¿Cómo yo respondo a esta verdad que leímos en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7? ¿Cómo yo respondo? Déjeme sugerirle 3 maneras como podemos responder. Lo primero, recordando que éramos esclavos a este mundo. Éramos esclavos. Lo segundo, una manera de responder es agradecer a Dios por la liberación que tenemos en Cristo. Y lo tercero es disfrutando, hermanos. Disfrutando de la relación íntima que tenemos con nuestro Padre. Yo creo que veamos el versículo 1 y 3 para que no perdamos de vista y recordemos cómo éramos, dónde estábamos. Yo creo que en la medida que recordamos siempre lo que éramos, vamos entonces a poder agradecer y apreciar la liberación y la posesión que tenemos. Pero lea conmigo el versículo 1 al 3 y mire cómo Pablo nos recuerda una vez más que éramos esclavos. Versículo 1, digo pues, y usa una ilustración, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo. Es decir, un niño heredero de una gran fortuna y un tutor o un cuidador era igual, es lo que Pablo está diciendo. En nada es diferente al siervo, aunque él sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre o esclavitud, dice alguna versión, a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Debemos poner un poco en contexto lo que Pablo está diciendo y por qué lo dice. En el derecho romano, en el mundo romano, el heredero era heredero hasta que alcanzara hasta que alcanzara en ese momento 14 años. Para los romanos 14 años ya era una edad donde un niño o joven heredero podía tomar responsabilidades sobre su herencia. Mientras antes de esos 14 años él estaba bajo control de un tutor que había sido nombrado por el padre, incluso que se escribía en algunas ocasiones en los testamentos, hasta que luego cumpliera 25 años sin el cuidado del guardián. Entonces Pablo está diciendo, esta ley que ustedes probablemente conocen del imperio greco-romano, nosotros estábamos en la misma condición. Nosotros estábamos bajo la servidumbre, bajo guardianes, bajo tutores, refiriéndose Pablo a la manera como un esclavo, siervo y un heredero eran de igual libertades para moverse la herencia que se le había dado. No había ninguna diferencia, Pablo está diciendo. Con esta condición nadie es diferente a un siervo.
no puede disfrutar de la herencia, no puede comprar, no puede hacer lo que quiera con su dinero, no puede tomar decisiones por la herencia. ¿Usted recuerda la historia del joven rico? Perdón, del hijo pródigo. Él estaba todavía bajo esa realidad y viene donde el padre le dice: dame todo lo que tú tienes, porque él no podía tocar nada. Y por eso fue tan alarmante para el otro hermano que su hermano pidiera lo que le correspondía. No había ningún tipo de autoridad sobre esa herencia o disfrute de esa herencia. Pablo dice: debe de estar bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Es decir, que los guardianes y los tutores, y subraye la palabra, hasta que la edad señalada por el padre. Guarde esa frase, porque esa frase es la que va a conectar con cuando se vino la plenitud de los tiempos. Mientras tanto, el tutor ordena al niño lo que tiene que hacer, dirige al niño, disciplina al niño, está bajo restricción. El niño no está bajo no tiene libertades, debido a que, aunque él es el heredero, el padre es quien decide a partir de cuándo la edad señalada para él disfrutar de esa herencia. No pierda de vista la imagen que Pablo quiere ponernos. Permanecía en esclavitud, léalo, versículo 2, sino que está bajo guardianes y tutores. Y Pablo continúa, y ahora lo conecta con nosotros. Versículo 3, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a esta esclavitud bajo las cosas elementales de este mundo. Y Pablo ahora hace su conexión y su transición a una aplicación espiritual para la iglesia de Galacias, las iglesias de Galacia. Y utiliza una progresión súper interesante que yo quiero que usted vea y siga conmigo. Mire cómo él dice, y de hecho muchas preguntas que pudiéramos hacerlo. ¿Qué quiere decir cuando éramos niños? ¿A qué se refiere cuando dice que estábamos sujetos a servidumbres, a las cosas elementales de este mundo? Vamos a responder esta pregunta juntos. Lo primero, que cuando Pablo quiere decir aquí que éramos niños, según el texto y el contexto del texto, es evidente que Pablo está diciendo: todo aquel que vivía y sigue viviendo bajo un sistema de leyes es un niño. ¿Ok? Es lo que el contexto del texto nos dice. Antes de que Cristo viniera, estábamos bajo la ley. Por lo tanto, aunque éramos herederos por la promesa que Dios le había dado a Abraham, todavía no podíamos disfrutar de esa herencia ni de esa posición. Éramos como menores de edad, y nuestra minoría de edad era como una forma de esclavitud. La segunda pregunta sería: ¿qué quiere decir cuando estábamos bajo esclavitud entonces? Bueno, el mismo contexto nos dice, de alguna manera, que es la esclavitud de la ley. En el capítulo 3, versículo 24, leímos que la ley era nuestro ayo, nuestro guía. Y ahora en el capítulo 4 dice que, versículo 5 más adelante, vamos a ver que dice que necesitábamos ser redimidos. Y redimidos es el pago de un esclavo. Por lo tanto, cuando dice que estábamos bajo servidumbre o esclavitud, es claramente una manera de ver que éramos esclavos de la ley. Ahora, otra pregunta que hay que hacerle al texto, y es increíblemente importante ver, es: ¿a qué se refiere bajo las cosas elementales del mundo? Bueno, yo creo que esa es la palabra clave de esos primeros versículos, porque hay tantas versiones, interpretaciones que se le ha dado a las cosas elementales del mundo. Algunos pudieran decir que se trata a los elementos básicos de este mundo: fuego, tierra, aire, agua, que eran los elementos o el lenguaje que usaban los helénicos en ese momento, y que segunda de Pedro en algún momento también menciona. Hay quienes dicen que son los principios elementales de la ley, verdades elementales, y que éramos esclavos. Y hay otros que coinciden, y es donde yo igualmente me inclino, que se refiere a la influencia del mundo y a la esclavitud del mundo, porque Pablo usa un lenguaje similar en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Además, hace más sentido con todo el contexto. Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 1, usted va a recordar que Pablo le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado, hechizados?
se puede decir. Hay una influencia de alguna manera espiritual. En el capítulo 4, en el versículo 8 y 9 que vamos a ver la próxima semana, dice: cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Hay una esclavitud ante un sistema del mundo caído que retiene a aquellos que de alguna manera están esclavos a esas verdades. Como siempre, el contexto nos ayuda a adoptar la mejor opción, por lo que Pablo y el contexto de esta misma carta está dejando claro que todo el que está sin Cristo es un esclavo también de los sistemas elementales del mundo. Todo el que trata de buscar la salvación por un sistema basado en obras es un esclavo, porque está poniendo como protagonista, autor y receptor de toda la gloria el que desempeña y cumple con ese sistema de obras. Usted preguntará: ¿y cómo Satanás pudiera operar en medio de eso? Bueno, él es capaz de torcer el propósito de la ley y hacernos creer, como le ha hecho a la nación judía por centenares de años, crecer que es en la ley, el cumplimiento de la ley, que es buena, no es mala la ley, que se encuentra la salvación. Dios quiso la ley, como decía el pastor Juan Carlos, para mostrar nuestro pecado, nuestra incapacidad de poder llenar el estándar de Dios y correr al único que sí cumplió y llenó el estándar de Dios. Así que Satanás lo está usando y distorsionando y poniendo en nuestro corazón ese sentido de protagonismo, de que somos capaces de llenar el estándar de Dios y ganar la aceptación de Dios. No. Pablo dice: todo el que vive de esa manera es un niño, es un esclavo. Y es importante que recordemos que ahí nos encontramos. De ahí es donde Dios nos liberta, de esta creencia de que yo puedo justificarme por mis propios medios y que puedo ganarme el favor de Dios por mis propios medios, o que puedo estar en un estándar superior delante de Dios por mis propios medios y creerme que porque yo no soy así o yo no hago aquello, soy mucho mejor que el otro. Pablo nos recuerda que éramos esclavos de este mundo. Él lo dice no solamente en Colosenses capítulo 2 versículo 8, es lo que dice en Efesios capítulo 2 también. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que andábamos conforme a los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice Pablo que nosotros estábamos dándole rienda suelta a los deseos de la carne y vivíamos conforme al príncipe de este mundo. Por lo tanto, es importante que a la hora de nosotros recordar y agradecer y disfrutar, tenemos que venir una vez más para ver de dónde Dios nos sacó, porque de ahí no podíamos salir por nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido de religiones o sistemas religiosos donde el hacer es lo que determina tu salvación? ¿Cuántos hermanos aquí que vienen del catolicismo fuerte, donde tienen que hacer algunas cosas para que Dios esté feliz con... No, hermanos. Niños esclavos. No podemos olvidar de donde Dios nos sacó. Y si usted quiere vivir cada vez más agradecido de la salvación y de la salvación que usted ha recibido, siempre recuerde de donde Dios a usted lo sacó. Eso nos va a mantener humildes, nos va a mantener siempre delante del Señor con un corazón humilde y agradecido. En el momento en que nos creamos que merecíamos esto o que éramos mejores que otros, en ese momento ya estamos llenando nuestro corazón de odio, resentimiento y de altivez y orgullo. Y digo odio y resentimiento porque es una altivez que nos hace ver al otro inferior y a nosotros superiores. Así que recordemos que éramos esclavos de este mundo. Segundo, agradece la liberación de Dios. Esa liberación que trajo consigo una adopción. Mira el versículo 4 y 5. Uno de los textos más hermosos, más profundos. Pero cuando vino, recuerde que cada pero es un cambio de perspectiva. Es el otro lado ahora, la intervención de Dios. Esto era lo que ustedes eran, siervos, esclavos. Estaban bajo servidumbre, sí, eso éramos. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, lea conmigo esto detenidamente. Lea conmigo esto, que usted recuerda lo que dijimos en el versículo 3.
en los versículos anteriores, perdón, versículo 2, que el heredero que es menor de edad solo va a poder recibir su herencia cuando el padre lo señale. ¿Lo recuerdan el versículo 2? ¿Lo recuerda? Ahora venga al pero del versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, ese es el tiempo señalado por el Padre. Aquí ya el Padre ha determinado, ya llegó el momento. Llegó el momento. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, versículo 5, a fin, pues el propósito, dos propósitos, doble propósito, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Segundo propósito, para que recibiéramos la adopción de hijos. Hermanos, mastiquemos esto como el mejor plato que usted quisiera comerse. No quiero hablar mucho de comida hoy, pero como el mejor ribeye, no sé, a mí sería un ribeye así, que léalo conmigo con detenimiento. Mire lo que está delante de nosotros. Es importante recordar la condición donde estábamos, esclavos, bajo la tutoría de la ley que dirigía, que gobernaba, y un estándar que me mostraba mi pecado, y un estándar que yo no podía cumplir. Y cómo Dios ahora interviene. Y cómo la intervención de Dios a nuestra vida debe de traer como respuesta agradecimiento, porque de ahí nosotros no podíamos salir. ¿Por qué agradecer, hermanos? ¿Por qué celebrar, si pudiéramos usar otro término? ¿Por qué agradecer y celebrar la liberación de Dios? Déjeme darle algunas razones. La primera razón es porque Dios soberanamente cumple sus promesas a su tiempo. Observe conmigo, pero cuando vino la plenitud del tiempo. Hermanos, la historia de la humanidad, la historia del Antiguo Testamento, era la historia donde los hombres y mujeres del Antiguo Testamento estaban esperando ese Mesías. Estaban esperando el cumplimiento, que se diera el cumplimiento de lo que Dios había prometido. No se lo había prometido solamente a Abraham. ¿A quién también se lo había prometido? ¿A quién también? En Génesis capítulo 3, ¿usted lo recuerda? La simiente de la mujer, de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza del enemigo. Y aquí está Dios cumpliendo su promesa y diciendo, ya llegó el tiempo. El Padre quien señala el tiempo, cuando vino la plenitud del tiempo. Yo creo que eso debe de mover nuestro corazón en agradecimiento, porque nos ha tocado vivir luego de la cruz, luego de la resurrección de Cristo, y ya nosotros podemos mirar hacia atrás de que sí, Dios fue fiel. Cuando usted lee Hebreos capítulo 11 y lee los héroes de la fe, Abraham, Moisés, Noé, Jacob, y dice, todos ellos estaban esperando el cumplimiento. Cristo vino cuando el tiempo había sido establecido plenamente. Y eso para mí es un motivo de agradecimiento y también de confianza, como discutíamos en el grupo de crecimiento este viernes pasado. Porque Dios siempre cumple sus promesas y más aún, Dios controla los tiempos. Usted lo puede ver cuando vino la plenitud del tiempo. Dios cumple lo que promete y Dios controla el tiempo. Y es un gran recordatorio, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos por naturaleza controladores. Nosotros queremos que las cosas sucedan cuando nosotros queremos. Le voy a poner un ejemplo. Los padres. Nosotros queremos que nuestros hijos se conviertan ahora. ¿Sí o no? No queremos y lo estamos así forzando para que se conviertan. Y nosotros se nos olvida que Dios es quien controla el tiempo. Nosotros queremos que las cosas sucedan ahora, que la puerta se abra ahora, que seamos promovidos ahora, que recibamos una respuesta ahora, hermanos. Dios es quien controla el tiempo. Y déjeme decirle algo que usted va a ver en el Nuevo Testamento. Dios nunca llega tarde, usted lo sabe. Pero Dios nunca llega temprano tampoco. Dios no llega ni antes ni después.
Dios llega cuando Dios lo determinó. Y yo creo que eso debe de traer en nosotros una calma a nuestra alma. Sobre todo lo que estamos esperando algo en esta vida. Dios está en control y eso es un motivo de celebración. Es un recordatorio a nosotros que tenemos ese controlador interno, que queremos hacer las cosas y queremos muchas veces querer ayudar a Dios. Y más aún, a veces nosotros tomamos la decisión por Dios y luego decimos: Dios, bendíceme. O mira, Dios, ¿cómo me encuentro en este momento, en esta situación? ¿Por qué? Pero es que tú te fuiste por tu propia cuenta. Cuando llegó la plenitud del tiempo, es un motivo de gratitud de que Dios es quien controla y no nosotros. Una razón para agradecer y celebrar. No solo que Dios soberanamente controla el tiempo, cumple sus promesas, es que Dios envió a su Hijo. Usted puede notar que esta es la iniciativa de Dios, no del hombre. Dios envía a su Hijo. Y aquí, como he dicho, en este texto usted ve la Trinidad. Dios envía a su Hijo. Este es el plan de redención que fue anunciado, como dije, desde Génesis. Este es el plan de redención que todo el Antiguo Testamento estuvo esperando su cumplimiento. Esta es la buena noticia de que Dios iba a enviar al Mesías. Y Dios envió al Mesías. Y hoy podemos celebrar esta verdad. Dios envió al Mesías. Dios envió a su Hijo. Es un motivo de celebración. ¿Qué más? Es un motivo de celebración también que el Hijo vino voluntariamente. Dios envió a su Hijo. Y mire las características que Pablo usa aquí. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Qué significa eso? Hermano, significa mucho. Y yo quisiera tener todo el tiempo para desempacar lo que significa. Déjeme desempacar lo que el tiempo que tenemos nos permita. Cuando Dios dice envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, hay varias cosas que están cumpliéndose aquí. Lo primero es uno de los misterios más grandes y probablemente el misterio más grande que vamos a encontrar en todas las Escrituras. Es como el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del tiempo, el espacio y la materia. Antes de que existiera tiempo, espacio y materia, el creador del tiempo, el espacio y la materia entra en el tiempo, el espacio y la materia. El misterio más grande y probablemente el más importante. Algunos teólogos entienden que todas las demás doctrinas deben de girar en torno a la encarnación. Sin encarnación no hay todo lo demás hacia atrás, ni todo lo demás hacia adelante. Y aquí está diciendo, nacido de mujer, todo ocurrió en el tiempo perfecto. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, la encarnación. Juan en el capítulo 1 nos dice de otra manera, y aquel verbo se hizo carne. ¿Cuál verbo? El de Juan capítulo 1 versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo igual a Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo, es decir Dios, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y dice Juan, vimos su gloria. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es el momento central y cardinal de la historia de la humanidad. Y nosotros vamos a ver que Él nace de mujer, cumpliendo también la profecía de un nacimiento virginal, lo cual es otro gran misterio. Y de la encarnación, tristemente, han salido muchas herejías, pero déjeme decirle y advertirle, cuidémonos de cumplir o caer en alguna de esa herejía. No fue que la naturaleza de Dios se mezcló con la del hombre. No fue que Dios quitaba una naturaleza y activaba otra. No, ambas existían. Los padres de la iglesia le llamaban el bothness, como las dos naturalezas. Aquí hay un gran misterio y damos gracias a Dios por este gran misterio. Porque nacido de mujer, Él iba a representar a la humanidad y arreglar lo que se perdió en el Edén. Además dice, y pudiéramos hablar más de eso, espere la clase de la encarnación en un tiempo que viene por ahí. Nacido bajo la ley. ¿Qué significa esto? Que Cristo entró en este mundo en la realidad del antiguo pacto. ¿Usted lo ha pensado?
Cristo entró al mundo, el creador del tiempo, el espacio, la materia, entra al tiempo, al espacio y la materia en el momento indicado donde la gente solo podía ver el estándar de Dios en una ley que el hombre no podía cumplir. Y ahí entra Jesús, Cristo, bajo este estándar de la ley mosaica, a cumplir esta ley mosaica completamente, sin falta, sin pecado. Y se somete a este nuevo pacto para él cumplir a perfección esta ley. En el tiempo perfecto, cumpliría la ley perfecta. Él no vino a abolir la ley, lo hemos dicho, sino que le encarnaría la ley. Por eso usted va a ver más adelante que Pablo nos va a decir en esta carta de Gálatas, si usted sigue viniendo, cómo se cumple ahora la ley de Cristo. Lea más para adelante, eso lo veremos. Así que yo creo que nosotros podemos darle gracias a Dios, no solamente porque Dios soberanamente intervino en el tiempo perfecto, bajo las circunstancias perfectas, bajo el sistema perfecto. Y eso es motivo para agradecernos. Dios, Cristo, no pudo venir en otro tiempo, ni en otro lugar, ni en otro país. Yo sé que a usted le hubiese gustado que Cristo fuera de su país. No. Gracias que fue allá, hermanos. Y gracias que sucedió en el tiempo perfecto, en el lugar perfecto, según las circunstancias perfectas, las condiciones perfectas. Y eso es motivo de nosotros darle gracias a Dios, porque ahí se cumple lo siguiente que agradecemos, y es su obra. No solamente agradezcamos a ese Dios soberano, agradezcamos también la encarnación del Hijo en las circunstancias correctas para cumplir la ley perfectamente, sino agradezcamos la obra del Hijo. Mire cómo dice Pablo, versículo 5, y nos da un doble propósito: a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. Nacido bajo la ley, Cristo nacido bajo la ley, y ahora Él viene a redimir a los que están bajo la ley. Segundo propósito, para que recibamos la adopción de Cristo. Propósito mayor. Observe conmigo, hermano, porque esto aquí está el clímax del texto. Observe conmigo este doble propósito. Y mire los dos verbos conmigo que Pablo está usando: redimir y recibir. Usted lo puede ver. A fin de que redimiera, aquí está el primer verbo, para que recibiéramos. Segundo verbo. ¿Usted lo está viendo? Usted está viendo esta doble realidad. Esto no es al azar tampoco. ¿Sabe por qué no es al azar? Porque es justamente estas mismas verdades, los privilegios y las responsabilidades que existían en el contexto de la adopción de la ley romana. La adopción fue definida por la ley romana y ampliamente practicada por la ley romana. Y Pablo está usando un lenguaje que ellos iban a entender bien. ¿Por qué? Y que nosotros vamos a entender bien. ¿Por qué? Cuando alguien adoptaba a un niño antes, y todavía es así, en todos los aspectos legales había igualdad. En la familia iban a tener el mismo apellido, la misma herencia, la misma posición, los mismos derechos naturales. Esa es la condición con la cual la ley romana establece la adopción. Pero por un lado, el que adoptaba pagaba, redimir. Y por otro lado, el esclavo recibía. Escuche, porque esa es la realidad de todo el que ha sido adoptado ahora en Cristo. Hay una parte que hay alguien que paga y hay otra parte donde el esclavo recibe. ¿Usted me sigue? Estos dos verbos están ilustrando la misma verdad ahora de nuestra relación con Dios. Por un lado, Dios es quien actúa, y Dios que está diciendo que hace, toma la iniciativa. Dios actúa en la historia, entra en la historia, cumple la ley perfectamente. ¿Para qué? Para redimir, pagar. Y al pagar, liberarnos de la esclavitud. Y la respuesta nuestra, de los que han sido adoptados, ¿cuál es? Recibir. Léalo, usted lo ve primero. Propósito, redención, a fin de que redimiera.
Dios envió a su Hijo en el tiempo, cuando se cumple el tiempo, siga la línea. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, circunstancias naturales, nacido bajo la ley, circunstancias en la relación con Dios, con un doble propósito, hermanos. Un propósito: redimir, pagar la deuda que el esclavo no podía pagar. Eso es lo que él dijo en el capítulo 3, versículo 13. Léalo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Habiéndose hecho maldición por nosotros. Cuando Cristo nace bajo las condiciones naturales, en el mundo caído en el que vivimos, en la ley que le correspondía vivir bajo ese estándar, Él está haciéndose maldición por nosotros. ¿Para qué? Dice el versículo 14 del capítulo 3, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. ¿Y cuál es esa promesa? Aquí está la respuesta: redención, pago, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, es el pago que alguien hacía para liberar a un esclavo, para que ese esclavo dejara de ser esclavo. Y Cristo paga por nuestra liberación, dando su vida en la cruz, derramando su sangre, y con su vida Él pagó para redimirnos, liberarnos de la esclavitud. ¿Y cuál es el segundo propósito? No me pierda de vista esto: para que recibiéramos, aquí está nuestra parte, la adopción de hijos. El propósito de ser comprado, de nosotros ser comprados y hacernos sus hijos, era hacernos parte de la familia. Déjeme ponerlo esto en una manera más llana. Imagínese que usted toma usted vive en el mundo de la esclavitud feudal, el tiempo feudal, y usted es un esclavo. Y aparece alguien que paga por usted. Y dice: mira, ya tú no vas a ser esclavo, porque yo veo que como esclavo tú no tienes libertades, tú no puedes tener tu propia tierra, tú no puedes tener, y tus hijos, si tus hijos nacen, van a nacer como esclavos también. Mira, yo te voy a pagar la deuda para que tú seas libre. Ahora imagínese qué esclavo le diría: no, yo no quiero. O no, a mí no me importa. O no, a mí no me interesa. No. La respuesta natural de todo esclavo es recibir. Recibir, porque no podía pagar por sí mismo, no podía salir de esa condición. Y como lo hemos dicho en Fidelis, ¿por qué el tema de la adopción es tan importante? Mire por qué. Mire por qué. Dios pudo haber pagado nuestros pecados, ¿sí o no? Pastor Moisés, aquí está, pago su pecado. La sangre de Cristo te lavó, la sangre de Cristo te purificó, la deuda en el banco del cielo está en cero. Más aún, Dios pudo haber dicho: es más, te declaro justo, tú has sido justificado y toda la justicia de mi hijo ahora es imputada a ti. ¿De acuerdo? Y pudimos haber muerto en esa realidad. Y nos íbamos a encontrar en el cielo. Hey, ¿cómo tú estás? Justo, sí. ¿Y tú? No tengo pecado, no le debo nada a Dios. Ahora escuche bien. Dios no lo dejó ahí. Dios se fue más allá y dice: no. Es que no solo voy a pagar por tus pecados, es que no solo te voy a declarar justo, es que ahora te voy a hacer mi hijo. Es que ahora tú vas a ser parte de esta familia. Escuche, lo hemos dicho en Fidel y lo quiero repetir aquí: Dios nunca ha actuado ni actuará fuera de su naturaleza. Así que la pregunta es: ¿por qué sus hijos? ¿Por qué no nos dejó con la cuenta paga y final feliz? Es porque Dios, en la Trinidad de la cual estoy hablando, no ha sabido existir de otra manera. El Padre ha sido Padre en la eternidad pasada. El Hijo ha sido Hijo toda la eternidad pasada. El Espíritu ha estado presente, moviéndose en medio de esta Trinidad perfecta. Por lo tanto, la invitación que Él nos hace ahora como sus hijos es a unirnos a esta familia que ha existido en la eternidad, en una relación similar a la que Dios tiene con su Hijo. Yo no sé si usted está entendiendo. Ser hijo de Dios y ser adoptado de Dios no es un título que nosotros llevamos aquí delante, es un estatus para toda la eternidad.
Es a disfrutar de una relación que ha existido en una dinámica eterna, infinita en el pasado. Y ahora Él está diciendo, no. No solamente te voy a liberar para que tú seas esclavo de la ley y del pecado, no. Ahora yo te voy a hacer mi hijo y te voy a adoptar. Y es lo que dice, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y yo creo que esta es una de las verdades más importantes que nosotros tenemos que aprender. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Ese ha sido el plan. Siempre fue pensado así. Dios no tiene otra relación que no sea por medio de esta paternidad perfecta, relación, familiaridad perfecta. Dios no sabe relacionarse. Y cuando digo que no sabe, no lo digo, es usando una manera que lo podamos entender en nuestro lenguaje. No hay otra manera en la cual Dios se relacione con nadie que no sea por medio de esta relación. Porque es lo que ha existido en toda su esencia, en toda la eternidad. Ahora, ¿cómo Dios lo hizo? Dios tomó la iniciativa. Dios envió a su Hijo. Dios tomó la iniciativa. Dios tomó a su Hijo, envió a su Hijo, nacido bajo, para cumplir la ley y cumplir con el estándar humano y representarnos. Cumplir su plan perfecto. Cristo tuvo que venir, Cristo tuvo que cumplir la ley, Cristo tuvo que morir, Cristo tuvo que padecer, resucitar para así redimirnos y hacernos sus hijos. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a la iglesia, no es por la religión que tú te vas a unir a Dios. No es por un sistema basado en obras que tú te vas a relacionar con Dios. No es por lo bueno que tú hayas sido, o por cuántas veces hayas ido a misa, o por cuántas veces tú hayas hecho buenas obras, o por cuán bueno tú te has portado, o por el estándar moral. No eres tú quien determina. Dios envió a su Hijo para redimirnos y hacernos sus hijos y cumplir el plan perfecto. Y es lo que Pablo quiere decirnos. La ley solo podía llevarnos al único que podía cumplir la ley. Y ahora con el único que podía cumplir la ley, que es Cristo, ahí Él nos une y nos hace uno con Él, de manera que nosotros podamos ser llamados sus hijos y ser adoptados como sus hijos. Por eso, si usted está en Cristo, usted puede decir que es hijo de Dios, hermanos. Y por eso es que Pablo dice que el mismo Espíritu es que da testimonio dentro de nuestro espíritu de que somos sus hijos. Porque es que estamos unidos en una unión íntima, perfecta. Hermanos, agradezcamos a Dios por su liberación y su adopción, por habernos adoptados. Agradezcamos a Dios por haber recibido esto que nosotros no merecíamos. Agradezcamos a Dios por habernos dado la fe que necesitábamos para creer. Agradezcamos a Dios por haber abierto nuestros ojos y ver nuestra miserable condición. Agradezcamos a Dios que nos dio la voluntad para recibir. Yo sé que probablemente aquí hay personas que nos visitan y dicen, bueno, pastor, pero todos somos hijos de Dios. No, no es así. Bueno, déjeme decirle algo bueno y algo malo. ¿Usted quiere que le diga lo bueno o lo malo primero? No, yo voy a decir que lo voy a decir primero. Le voy a decir algo bueno, algo malo y la verdad. Lo malo es que si tú no estás en Cristo, tú no eres hijo de Dios. La verdad es que todos somos criaturas, creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y lo bueno es que Dios proveyó el medio para nosotros ser adoptados, y es Cristo. Usted dirá, bueno, pastor, pero yo tengo una relación con Dios y yo soy hijo de Dios. Yo no le hago mal a nadie. Dios me conoce. Yo he ido a la iglesia. Yo he ayudado por años. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12. A lo suyo vino 11 y a lo suyo no le recibieron, pero a todos, escuche quiénes son sus hijos. A todos los que le recibieron, Él les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ok. Pablo aclara
es decir, a los que creen en su nombre. Y como hemos dicho, no es creer intelectualmente, es creer y responder. Y más adelante él dice en el 13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Por lo tanto, solamente tú eres hijo de Dios si tú has creído en el Hijo de Dios como provisión para salvación. Y creer no es un conocimiento, es una respuesta activa. Así que cree por la fe que Cristo es el Señor y el Salvador. Mira tu insuficiencia y tu incapacidad de salvarte por ti mismo y ríndete a la provisión que Él le ha dado. Pero si ya tú eres hijo de Dios, celebra esto. Celebra tu realidad, tu identidad, tu herencia que es segura. Agradece la liberación del yugo y la esclavitud, de la ley y del pecado. Agradecele ahora que eres hijo de Dios. Nadie puede hacerse hijo de nadie. Usted se imagina que usted vaya por la calle y un niño le diga, mira papá, papá. Y usted, ¿cómo que papá? Yo quiero que tú seas mi papá. Pero eso no es así, no es que tú quieras que sea mi papá. Hermano, lo mismo funciona con Dios. Nosotros no podemos venir donde Dios y que yo quiero ser tu papá, papá. No. Dios envió a su Hijo la plenitud del tiempo para redimirnos. Y Dios ha abierto el corazón de aquellos que han creído por la fe. Y a esto nos corresponde responder recibiendo. Pero déjeme decirle algo, yo pudiera introducir algo dentro de este punto, y es no solamente agradecer que somos hijos de Dios. Yo quiero animarnos, iglesia, a creer por la fe que somos hijos de Dios, y quiero animarnos a vivir como hijos de Dios. A vivir como hijos de Dios, no como esclavos del pecado, ni esclavos del legalismo, ni esclavos de mi pasado. No, vivamos como hijos de Dios. Porque la verdad es que los hijos de Dios también tienen una manera particular de vivir. Ahora disfrutamos de esa relación perfecta con Cristo y de las riquezas en Cristo y de las promesas en Cristo y de la herencia que tenemos en Cristo. Pero también yo quiero animarte a vivir debajo de este mundo, en medio de este mundo caído. Vivamos como hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Bueno, cuando usted fue llamado y libertado y redimido, Dios cambió su corazón. Dios puso su espíritu dentro. Dios cambió sus afectos. Y Dios ha dicho ahora que vivamos como luz, vivamos en la luz. Andemos como hijos de la luz, dice la Biblia. Así que a la noticia de que hemos sido cambiados de esclavos a hijos, recuerda que eras esclavo de este mundo. Y Dios te libertó, pero agradece también la liberación y la adopción que tenemos en Dios. Finalmente, creo que podemos ver claramente que hay una invitación a responder en deleite, en disfrute. Este es el último punto de la relación que tenemos con el Padre. Mire el versículo 6 y 7. Mire qué verdades más hermosas. Versículo 6. Y porque ustedes son hijos, aquí hay una afirmación, usted la ve. Y porque ustedes son hijos, mire la Trinidad otra vez. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y Pablo concluye la línea de pensamiento. Por tanto, ya no eres siervo, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Ahora sígame, observe conmigo dos cosas. Yo quiero que usted observe conmigo. Aquí los que amantes de la lengua le va a encantar. Pues espero que le encante. Lo primero, yo quiero que usted vea la progresión que Pablo usa del lenguaje, escuche, para afirmar que somos sus hijos. Sígame, tiene que poner sus ojos en la Biblia para que vea la progresión. Fíjese en la progresión. Fíjese en el uso de los pronombres personales. Ahí es donde voy. ¿Tiene los ojos en su Biblia?
Mire cómo primero él empieza usando la tercera persona del plural. Y porque ustedes, sí ustedes gentiles, que eran paganos, sí ustedes, tercera persona del plural. Ustedes son ahora. ¿Usted lo ve? Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, segunda persona, ahora primera del plural. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Usted me sigue? Y usted puede decir, eso no es tan importante. Ustedes ya no son ustedes, gentiles. Ahora ustedes son nosotros. Ya ustedes no están excluidos. Ya ustedes son nosotros. Y dice, ustedes ya no son solamente ustedes. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo ahora a nuestros corazones. Y Dios ha obrado de la misma manera en ustedes, gentiles, que en nosotros. ¿Me sigue? Pero mírelo más aún. Mire ahora cómo él usa la segunda del singular. Por tanto, y ahora Pablo habla a cada individuo. Ya tú no eres siervo, sino que tú eres hijo. Por tanto, ya no eres siervo, sino eres hijo. Y no sé si usted puede seguir el cambio de primera persona a nosotros, primera persona del plural a la segunda persona, y luego ese cambio de los pronombres es para que usted y yo, que eso también se recibe de manera individual. Y míralo ahora de manera individual hacia la manera hacia afuera. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Y ese nosotros es personal, es individual. Tú eres hijo, tú ya no eres siervo. Y ahora somos una comunidad donde su espíritu ha sido. Su espíritu, el espíritu de su Hijo ahora está en nosotros. Y porque ahora no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, ya no somos aislados, no somos ustedes que eran gentiles. No, ahora somos una comunidad de hijos. Y ahora por la fe en Cristo, tanto los gentiles de Galacia como nosotros hemos entrado en una nueva relación con Dios, que nos da pleno disfrute de los deleites y pleno derecho de la herencia. Y ahora ya no estamos bajo la ley. Pero observe conmigo cómo estos versículos quieren poner, ¿qué quiere Pablo poner delante de nosotros? Y vamos viendo junto a esto. Por favor, sígame. Lo primero que yo quiero que usted observe es cuál es nuestra posición en Cristo. Si usted aprendió esto hoy, usted aprendió todo. Y yo le puedo decir por medio de la fe en Cristo y la Escritura, que si usted entendió esto, su identidad en Cristo ha sido afirmada. Lo primero que usted debe notar aquí es nuestra posición en Cristo. Versículo 6, y porque ustedes son hijos. No cualquier hijo, no cualquier persona, no cualquier cosa. Ya nos quedó claro que Dios soberanamente en el cumplimiento del tiempo envió a su Hijo para que por la naturaleza divina, por la soberana obra de Dios, es redimirnos, salvarnos y hacernos sus hijos. Nosotros que no éramos hijos por naturaleza, pudiéramos ser hijos por adopción y recibir ahora todos los derechos de la herencia que tenemos en Cristo. Tenemos el mismo nombre ahora, tenemos la misma herencia, tenemos la misma posición, tenemos los mismos derechos en Cristo, en virtud de esa naturaleza. Y como yo decía en sermones pasados, ahora, hermanos, a la luz de esta realidad, Dios el Padre nos ve como Dios ve a su Hijo. No hay distinción. ¿Por qué es importante que usted entienda eso? Hermano, por muchas razones. Primero, usted se va a estar quejándose en la cara, quejándose con Dios. Usted no va a estar, ay Dios, pero seré que tú no me quieres.
Ya tú no me ves igual. Ya yo no siento que tú estás cerca. No, Dios, yo sé que tú estás molesto conmigo, hermano. Mire, si esas palabras están en su boca, este texto tiene que hacerla desaparecer. Porque es que usted es hijo. Usted no es un extraño. No, es que yo no voy a venir delante de Dios porque es que yo no sé si Dios está molesto conmigo. Hermano, si usted dice eso, usted no sabe ni quién es Dios ni quién es usted. Usted es hijo y es lo primero que yo creo que el texto nos quiere mostrar. Nuestra posición en Cristo. Somos lo que somos, no porque somos buenos, no porque fuimos perfectos, somos lo que somos por Cristo. Mire la progresión de Pablo. Segundo, observe conmigo que esto no lo logró usted, es Dios quien interviene. Dios es quien interviene, Dios es quien toma la iniciativa, Dios es quien obra a nuestro favor. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, otra vez Dios actuando. Primero dijo que Dios en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y ahora Dios está diciéndonos otra vez, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Y así que solamente usted puede clamar, Abba, Padre, si usted es hijo. Y usted solo va a poder clamar, Abba, Padre, si el Espíritu del Hijo está en usted. Y el Espíritu del Hijo está en usted cuando Dios le dio el nuevo nacimiento. Eso no se compra, eso no se adquiere, eso no se va a misa, no se va donde un sacerdote, no se va donde un pastor, nadie te puede dar eso. Por eso nunca olvidemos lo que hablábamos al principio. Nosotros no podíamos hacer nada para alcanzar la posición de hijos e hijas. Solo podíamos hacer algo, recibir la adopción. Ahora, el problema puede radicar en que usted es tan orgulloso o tan orgullosa que no le gusta recibir. Y quizás usted no sabe recibir nada de nadie. Bueno, ahí hay un problema de pecado también. Porque esto se recibe por la fe, hermanos. Esto se cree por la fe, hermanos. No hay otro requisito. Solo hay una condición para la experiencia del Espíritu en nuestros corazones. Somos hijos de Dios porque Dios envió a su Hijo y luego puso su Espíritu en nosotros. Ahora, ¿no le llama la atención que dice el Espíritu de su Hijo con el que clamamos Abba, Padre? ¿Por qué el Espíritu de su Hijo? Piense, vamos a ver unos segundos de pensar. ¿Por qué no dice el Espíritu del Padre? ¿Por qué no dejó el Espíritu solo? La respuesta está clara, en la Trinidad. Porque ¿cuál es la relación de el Padre con el Hijo? Es una relación de ¿qué? Íntima. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es que ahora esa relación que existe, ha existido por siempre en la eternidad, del Hijo con el Padre, en esta intimidad perfecta. Ahora ese Espíritu es el que tenemos y por eso podemos clamar Abba, Padre. Es por eso, es ahí donde se encuentra, ahí es donde yo me encuentro, es ahí donde se encuentra todo el que está el Hijo de Dios. Puede confiadamente ver su relación con Dios en la relación triperfecta que existe con el Padre y el Hijo y el Espíritu. No podíamos hacer nada, hermanos, para producir esto. No hay manera de tener una intimidad con Dios que no sea por medio de esta relación perfecta. Y Él envía su Espíritu a su Hijo. Él envía el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y nos permite disfrutar de esta relación perfecta que ha existido, hermanos. Ahí es donde usted está. El Espíritu de su Hijo está enfatizando la adopción y la experiencia que tenemos. Yo no sé si usted puede ver la iniciativa de Dios aquí. Todo el tiempo enviando a su Hijo para redimirnos, para adoptarnos. En el versículo 5, en el 6 nos enseña que Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y ahora podemos clamar y usar el mismo lenguaje que usó Jesús. Usted y yo podemos usar el mismo lenguaje, podemos clamar con el lenguaje del Hijo. ¿Usted recuerda lo que le dije al principio de la historia que hicieron los científicos, la investigación del 2009? Que cada bebé recién nacido tiene su propia melodía de llanto, tiene un patrón específico de sonido, y esa es la melodía
del Hijo que el Padre escucha. Por eso todo el que está en Cristo puede estar seguro que el Padre lo escucha. Usted puede ver que cuando usted ora no es que Dios se ha olvidado, Dios no lo escucha, es que no es el tiempo. Pero no es que no lo escucha, porque si usted está en Cristo, ese clamor de ese llanto de hijo, el Padre dice: ese es mío, ese es de los míos. Ahora, Abba Padre es una palabra aramea y que tiene varias connotaciones. Yo sé que muchos de ustedes conocen la más común. La más común es utilizada en esta intimidad de un niño pequeño. Se dirigían a su padre como Abba, representando ese afecto, esa confianza, esa seguridad en medio del temor. Es como la relación de un niño en confianza cuando tiene miedo también. De hecho, esa es la palabra que usa Pablo en Romanos, cuando dice en el capítulo 8, 15: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver al temor, sino que han recibido el espíritu, un espíritu de ¿qué? ¿Quién me dice? ¿De qué? De adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba Padre. Pero más aún, esa palabra Abba aparece en ciertos textos legales en el Mishnah. Y el Mishnah fue una recopilación que se hizo en los primeros siglos de la iglesia. Y ese texto, pero que empieza a recopilarse después de Tito, ¿verdad? Después de la destrucción del templo. Esa palabra era utilizada por los hijos adultos para reclamar la herencia de un padre fallecido. Vaya recogiendo: temor, herencia. Por lo tanto, hace como sentido con todo lo que estamos hablando. Pero más aún, esta es la parte que es el grito del corazón del hijo. No es una palabra sin sentido, no es una palabra desapegada. Es el grito del corazón de un hijo que depende absolutamente de su padre. Es la misma palabra que Jesús usó en Getsemaní. Es la misma palabra que Jesús usó en Getsemaní en sus oraciones, como Marcos 14, 36 dice, y decía: Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Esa palabra también habla de esta comunión tan perfecta, donde tú puedes venir donde el Padre en medio de desesperación y clamar y saber que Él te escucha. Y yo sé que para muchos de nosotros, o que ya nuestros padres fallecieron, o que no tuvimos una relación así con nuestro papá, esto no nos hace sentido. ¿Cómo que yo puedo clamar a mi papá cuando estoy en desesperación, o clamar por una herencia o por alguna ayuda cuando estoy en temor, si mi papá no estuvo presente, o si mi papá no me atendió, o si mi papá nunca me respondió, o si mi papá me respondió con hostilidad? Sí, pero no así. Cuando clamamos a Dios, es esta misma relación con la que nosotros podemos clamar: Abba Padre, a nuestro Dios, porque tenemos dentro de nosotros en Cristo, unidos en Cristo, la misma relación ahora por medio de Cristo. Y Pablo concluye: por tanto, ya no eres siervo, eres hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Y este versículo final resume todo lo que él viene diciendo desde el capítulo 3, versículo 6 en adelante, y concluye: ya, por tanto, no eres esclavo. ¿Lo entiendes? Deja de comportarte como esclavo si eres hijo. Deja de comportarte como el huérfano si tienes padre. Deja de comportarte como alguien que no conoce al Dios que lo salvó. Hermano, se me fue el tiempo. Pero quiero recordarte que somos hijos y que tenemos una herencia. Y
Y si usted se pregunta, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? Versículo 7. ¿Cuál es la herencia? Déjame decirte lo que no es la herencia. La herencia no es casa bonita. La herencia no es salud. La herencia no es familia feliz con finales felices. Es más, la herencia no son calles de oro ni mar de cristal. La herencia es Cristo mismo. Cristo es nuestro galardón y Cristo es nuestra herencia. Y ahora yo puedo clamar, Abba Padre, porque tengo lo que más necesito, a Cristo mismo. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos de esta relación, demos gracias al Señor, disfrutemos y agradezcamos a Dios por darnos tanto que nos dio a Él mismo. Somos sus hijos, podemos clamar como el Hijo. Podemos clamar como el Hijo. Cristo hizo lo que nosotros no podíamos hacer para tener la relación que no íbamos a poder tener. Por lo tanto, ¿cómo respondo con esto? Escucha. Si tú tienes crisis de identidad, clama a Dios, clama a Abba Padre. Si tú eres huérfano de padre, recuerda que ahora tienes padre y puedes clamar Abba Padre. Si creciste con una imagen de un padre abusador, un padre hostil, un padre desconectado, un padre ausente, un padre que te abandonó, ahora tienes un padre fiel y puedes clamar Abba Padre. Si te sientes solo, te sientes sola en esta vida y eres hijo de Dios, no estás solo, puedes clamar Abba Padre. Si tú estás en medio de la escasez, recuerda que tienes un Padre que provee y clama Abba Padre. ¿Tienes temor como un niño que se ve solo en la oscuridad? No estás solo, clama Abba Padre. En medio de la ansiedad, clama Abba Padre. En medio de la traición, clama Abba Padre. En medio de tu temor, clama Abba Padre. En medio de tu angustia, clama Abba Padre. En medio de la confusión, clama a Dios, Abba Padre. En medio del dolor, clama Abba Padre. En medio de la soledad, clama Abba Padre. En medio de la aflicción, clama Abba Padre. En medio de tu enfermedad, clama a tu Padre, Abba Padre. Cuando caes en pecado y crees que no puedes levantarte, clama a Dios, ama Abba Padre. Cuando la culpa del pecado trate de arroparte, trate de desconectarte de tu relación, clama a Dios, Abba Padre. Y cuando se presente el momento de partir y estar en la presencia de Dios, dile a Dios, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Clama a Dios como tu Padre. Él está cercano. Y si tú nos visitas hoy, no hay manera de estar cercano a Él si no es clamando a Dios por perdón de tus pecados. Pídele a Dios que te dé arrepentimiento de tu falta. Y dile a Dios que te dé la salvación que no vas a encontrar si no es por medio de Él.